temas, sin duda, de esta semana. Desde el lunes, la presentación del paquete económico y también lo que ha llamado la atención, estos impuestos por la salud, impuestos saludables, algo que presentó el gobierno el día de ayer a través de la conferencia matutina y que ha sido reforzado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Y le agradezco que me acompañe este viernes para cerrar la semana, un tema, insisto, que ha estado en boca de todos. Eduardo Clark, él es subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto escucharte. Hola Risco, gracias por la invitación, gusto estar con ustedes. Oye, pues otra vez me parece que luego tanto los medios de comunicación como las propias autoridades, sé que has dado varias entrevistas, damos por hecho que toda la gente está muy al pendiente de las noticias, pero te pediría eso, un contexto, esta presentación de los impuestos por la salud, de los impuestos saludables que presentó el gobierno federal, pues ya con el paso de los días, cómo ha impactado en la opinión pública y qué es lo que busca el gobierno con estos impuestos, Eduardo. Claro, con muchísimo gusto les platico y creo que vale la pena contar la historia de por qué estamos tomando esta decisión. Creo que es importantísimo y también luego asumimos que la población conoce la magnitud de la crisis de salud que enfrenta el país. En los últimos 40 años, y así de larga es la historia, México ha pasado de tener 2% de adultos con diabetes a casi 20%, tener ya casi 30% de los adultos con hipertensión. La obesidad, aunque ustedes no lo crean, hace 45 años era menos de 10% de la población. Hoy entre sobrepeso y obesidad estamos arriba del 70% de las personas adultas. Y esto ha impactado a que tengamos muchísima diabetes, es ya la causa 2 de muerte en el país. 100,000 personas con hemodiálisis conectadas pues 3 veces a la semana a una máquina para que su sangre pueda seguir funcionando en su cuerpo como limpiador de todas las toxinas. Y una parte, no es toda la responsabilidad, pero una parte está muy asociada al consumo de azúcar. Y en México, el principal mecanismo por el cual consumimos azúcar es el refresco. No hay un solo país en el mundo, ni uno solo, que consuma más refresco por persona que México, 166 litros. Y me van a decir, los norteamericanos también toman mucho. Pues sí, estamos como 20-25% arriba que los norteamericanos en toma de refresco. Entonces, este no es un problema nuevo, es un problema que se ha exacerbado. Sí. Hace 11 años, en el 2014, se hizo el primer IEPS, Impuesto Especial para el Refresco. Se puso 1 peso por litro. El primer año y el segundo año bajó pues entre 5.5% el primer año y luego subió un poquito hasta 8% en los primeros 2 años acumulados, es decir, no es que haya reducido el refresco a cero, pues seguimos tomando. Pero bajó el consumo, digamos, esto es lo que tienen de acuerdo a sus datos, entre 5.5 y 7% los primeros 2 años. Es correcto, sí hubo un impacto y fue un impacto que yo creo que vale mucho la pena resaltar en un país que toma 23,000 millones de litros de refresco al año, 7% no es nada. Pero hoy se con una curva de enfermedades de este tipo que no ha bajado y por eso estamos implementando este incremento en el IEPS. Pasa de 1.65 pesos por litro, porque entre el 2014 y este año subió solo con la inflación y subió pues a 65 centavos adicionales, y lo estamos creciendo a 3 pesos y 2 centavos. ¿Qué significa esto para las personas? A ver. Si tú consumes un refresco de lata de 355 mililitros que cuesta 20 pesos, te va a costar 20.50. Si compras uno de 25 pesos de 600 mililitros, va a subir 1 peso a 26. Y si compras ya el de 3 litros, pues va a subir un poco más, casi 3 pesos, 2.70. Es decir, es un incremento que tampoco es desproporcionado como al principio sonaban algunas de las cámaras refresqueras o de pues, trabajadores de las tiendas de conveniencia en las que íbamos a duplicar el precio del refresco, ni mucho menos. Sí los has escuchado, sí los han escuchado desde el gobierno federal, porque hubo una preocupación de varios grupos o asociaciones de tenderos, por ejemplo, diciendo, no, es que se va a ir la gente, no me van a comprar, van a bajar mis ventas, etcétera. Sí han escuchado entonces estas quejas desde el gobierno federal. Sí, definitivamente, y los entendemos la presión económica que puede generar, pero también tenemos una presión de salud pública que lo que buscamos, sí, que se reduzca, ojalá, estimamos, ese es el propósito de este IEPS, en aproximadamente 7% el consumo de refresco en los siguientes 2 años. Otro 7% entonces. Otro 7%. Eso con este incremento que les digo, ya que uno lo pues magnifica a 50 centavos más, tampoco es algo que a las personas que toman un refresco no diario,
tal vez una vez a la semana, de repente en una fiesta, tampoco les afecta de manera desproporcionada. ¿A quién estamos tratando de llegarle? Y esto quiero ser muy enfático. A los tomadores de refresco y otras bebidas azucaradas que lo hacen de manera excesiva, 1 litro al día, hay mucha gente desafortunadamente que lo hace, y lo que buscamos es que a ellos sí, que tal vez gastan hoy 9,000 pesos al año si te tomas diario un refresco de 600 mililitros, les suba el costo unos 400 pesos y que entonces decidan bajar su consumo. Así funcionan los impuestos saludables en el mundo y están destinados a tratar de reducir las partes de mayor abuso de consumo que tenemos en nuestro país. Y todo esto, aún con este incremento que puede sonar pequeño, nada más para que vean cuánto refresco tomamos, suma de potencial recaudación, no es nuestro propósito central, pero sí va a ayudar al sector salud, cerca de 41,000 millones de pesos. Para que lo dimensionen, el IMSS Bienestar, que atiende a 50 millones de personas, tiene un presupuesto de 200,000 millones. Con este incremento del IEPS, se puede subir el presupuesto aproximadamente 20%. No es negligible ni mucho menos. No, pero es muy importante. Es importantísimo y ya nos permite concentrarnos en políticas donde aquí el compromiso es que todo el dinero, cada centavo, cada peso, cada millón que se va recuperando vía este propósito, se destine de manera íntegra al propio sector salud. Mira, estoy viendo, seguramente te has encontrado con varias gráficas a través de redes sociales de esta encuesta nacional de salud y nutrición, en donde sí ha habido una tendencia importante de la caída de mililitros per cápita de refresco al día por parte de los mexicanos, pero lo que llama la atención, Eduardo, es que pues en realidad tanto la diabetes como la obesidad pues han ido hacia arriba. Entonces, vaya, parte de la conversación tiene que ver por qué si ha bajado el consumo, digamos, de 2012 a 2023 en estos 11 años, en realidad no se ha visto un impacto ni en la obesidad ni en la diabetes. Por una causa muy problemática para nuestro país en el largo plazo, pero fácil de explicar, que es que las enfermedades cardiometabólicas, la diabetes, la hipertensión, inclusive la obesidad, se mide su progresión en lustros y décadas, no en pocos años. Es decir, una persona hoy, y esa es la preocupación número 1 de nosotros, lo digo en serio, no por polemizar, hoy 1 de cada 3 niños del país tiene obesidad de sobrepeso, muchísimo asociado al consumo no solo de refrescos, de otros tipos de comida chatarra. Ellos y ellas son los que más nos importa tratar de hacer que no lleguen a la obesidad. Hoy lo que estamos pagando, las personas que tienen falla renal crónica tienen muchas veces más de 55, 60 años, están pagando las consecuencias de su consumo de hace 15 o 20 años. Sí, mira, nos quedan unos segundos de este bloque, vamos a seguir platicando, pero acabas de subrayar una palabra muy importante que es comida chatarra. Y es otra de las preguntas de la gente, que es, bueno, ok, un impuesto directamente a bebidas, pero toda la comida alrededor también se está pensando en imponer algún nuevo impuesto. Vamos a una pausa y regresamos con Eduardo Clark. Claro. Y bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, la gente nos escribe. Eduardo, sé que esto ya no cae en tus terrenos, pero siempre por acá nos escribe la gente, dice, pues siempre se sugiere el consumo saludable de frutas y verduras, sin embargo están carísimas. También es otra de las cosas que nos comenta la gente a través de redes sociales, pero bueno, hablábamos un poco también de eso, parecería que hay una culpa específica al tema de las bebidas azucaradas y bueno, pues el tema pues parecería que hay muchos más factores, seguramente lo sabes, lo acabas de mencionar, el tema de la comida chatarra. ¿Se piensa en un corto, mediano, largo plazo también imponer más impuestos sobre este tipo de productos? En este momento no lo estamos contemplando de esa manera. Lo que sí les puedo comentar es que, ustedes lo conocen, fue una de las estrategias centrales de la administración pasada. El avance en el etiquetado frontal ha mostrado resultados en términos de sustitución de consumo de comidas etiquetadas hacia otras más sanas. Entonces, hay que tener como gobierno de México un arsenal importante de políticas públicas, porque tenemos el etiquetado, tenemos ahora el IEPS para esto y también, digo, en caso que no lo sepan, hay un IEPS importante ya existente a otros productos alimentarios de comida chatarra, tal vez no en esta magnitud, pero el IEPS existe desde hace mucho tiempo. Y por último punto de estas estrategias, pues también tenemos que no rendirnos, seguir promoviendo campañas masivas de concientización de conductas saludables, ejercicio, dieta, alimentación. Claro. Es decir, ninguna de estas alternativas es excluyente sobre la otra. Sí, es que me quedé pensando en lo que decías como
justificación de, bueno, hemos visto que ha ido a la baja el consumo de refrescos, dices, el tema de enfermedades como la diabetes y la obesidad, pues son tomadas como por lustros o por décadas, pero pues a pesar de que ya llevamos 11 años con el impuesto, pues al menos en estos 11 años, una década y un año más, pues en realidad las tendencias, tanto en diabetes como en obesidad, pues todavía, vaya, no se ve que vayan a la baja, más bien van al alza. Entonces, vaya, la curva en realidad, pues se habla de 20 años, se tiene una perspectiva así respecto a estos datos, Eduardo. Sí, es clarísimo que además, bueno, diría dos temas. El primero es, si vemos que hubo una reducción del consumo con los impuestos de hace 11 años, pues podríamos estar en una situación peor que la que estamos hoy. Y por eso queremos seguir impulsando a tratar de ver hasta qué margen podemos compensar dos temas. En un mundo distinto, por ejemplo, en Europa, los impuestos al refresco a veces son 50, 60% del valor de lo que uno compra. En México, aún con este IEPS nuevo, van a estar cerca del 12, 13%. Okay. Es decir, hay medidas más agresivas, pero tenemos que también sopesarlas con una realidad nacional. No queremos perjudicar en el corto plazo tampoco la economía familiar de personas que dependen del refresco como una alternativa de vida en sus tienditas, en sus empresas y también de los consumidores. Entonces creemos que es un punto medio Claro. donde podemos encontrar resultados positivos. Y las empresas refresqueras desde hace ya muchísimos años también pusieron sobre la mesa una de las soluciones para bajar el nivel calórico, este tipo de refrescos light, por ejemplo, o cero, que han salido al mercado. Una de las preguntas que también ha habido a través de redes sociales es este tipo de refrescos, ¿por qué también reciben un impuesto si tienen cero calorías, si son light, etcétera? Uno de los puntos también importantes para, por lo menos que ha puesto las empresas refresqueras como una opción para redireccionar o para hacer, digamos, productos menos, pues vamos a ponerlo así, dañinos. Sí, y es una pregunta totalmente pertinente que se discutió mucho aquí internamente y les voy a platicar cómo es un Cómo se poco decidió? A ver. cómo se decidió. En primer lugar, aunque no engordan porque no tienen calorías, las bebidas con edulcorantes, con endulzantes sintéticos no calóricos, sí generan, y hay bastante evidencia, problemas de corto y largo plazo en términos de consumo de azúcar. ¿A qué me refiero por esto? Tal vez no generan los picos de glucosa que luego generan diabetes, pero lo que sí hacen es que las personas, los niños en particular, se acostumbren al sabor dulce. Y desafortunadamente, lo sé porque yo sí consumo más azúcar de la que debería, hace que una persona, un niño, una niña, un adolescente, pero también adultos, empiecen a consumir más productos azucarados. Es decir, genera cierta dependencia y Ujú. resistencia al sabor azucarado porque es ultra dulce la mayor parte de estas bebidas light y cero. De esa manera, hay muchos estudios científicos alrededor del mundo que, de que el consumo está vinculado a mayores incrementos en otras enfermedades asociadas sí al azúcar. En segundo lugar, también hay evidencia, no es tan contundente, pero bastante evidencia que está saliendo sobre otro tipo de efectos nocivos a la salud, desde riesgo de enfermedades cardiometabólicas y cardiovasculares en particular, asociados a desbalances por el uso de estos endulzantes sintéticos. Hay bastante evidencia ahí. Yo no, como ustedes saben, no soy un médico, pero es algo que aquí en la Secretaría de Salud se ha discutido ampliamente. Y tercer lugar, yo te diría, porque ahora he recibido pues muchas de estas preguntas. Hace 11 años que se decidió el IEPS, uno hubiera pensado entonces que los impuestos harían una diferencia en el precio entre las bebidas azucaradas y las bebidas endulzadas, light y cero. Si hoy tú vas a una tienda, a cualquiera, vas a ver que las refresqueras han homologado el precio. Cuesta lo mismo un refresco endulzado con no calóricos que un refresco con azúcar, aún sin ese impuesto de 1.7 pesos por litro que está el día de hoy. Es decir, la propia industria refresquera no ha estado cumpliendo ninguno de esos tipos de políticas y lo que vemos es que además pues han incrementado el precio de las bebidas endulzadas de manera sintética con endulcorantes. Entonces, ni siquiera podemos decir que hay un argumento que ha habido una diferenciación en estos años sin impuesto. Y por eso nosotros creemos que la mejor estrategia que podemos seguir en este momento está asociada a que las personas se encuentren otras alternativas de bebidas más saludables que el refresco. Y a mediano y largo plazo, donde creemos que está la verdadera apuesta, de donde está yendo una buena parte del mundo, está en el reformulado, que es hacer que
por ejemplo, una bebida con azúcar tenga menor densidad de azúcar. Hoy una de 600 mililitros tiene entre 15 y 20 cucharadas de azúcar. En otras partes del mundo, como en Inglaterra, han logrado que compañías como Coca y Pepsi le bajen 30% a la formulación de azúcar en sus recetas, y eso devenga en que aunque tomes la misma cantidad, pues tengas menores desenlaces negativos. Bueno, pues es parte, insisto, de las preguntas, Eduardo, de toda esta semana. Estuvimos juntando varias del auditorio respecto a estos impuestos que fueron agregados a estos productos, a estas bebidas azucaradas. Hemos tenido en este espacio también a diferentes voceros por parte de la industria de las bebidas, y nos interesa escuchar a todas las partes. La justificación para nosotros era muy importante. Eduardo, no me quiero despedir sin antes, por supuesto, sabemos que tu tema también es el tema del abasto de medicamentos. ¿Cómo vamos, digamos, en esta mitad de septiembre? Los objetivos, escuchábamos a la propia presidenta en su discurso, digamos, en su presentación, en su informe, decir que ya existía más del 90% de abasto en el sector salud. Estos son datos reales. ¿A qué sector salud se refiere? Si la gente no encuentra medicamentos, ¿a dónde puede acudir? Eduardo, sé que eso sí está en tu cancha. Claro, con mucho gusto les platico. En el caso del IMSS, y les voy a platicar los 3 institutos grandes del sector salud. Ajá. En el caso del IMSS estamos ya entre 97 y 98% de abasto desde hace un par de meses, estable. Todavía tenemos que mejorar, pero no tenemos mayores quejas, y los problemas son más específicos por temas operativos que por un tema estructural. En el ISSSTE, mismo caso, estamos entre 96 y 97% de abasto de acuerdo al día. Esto medido de acuerdo al número de recetas surtidas emitidas por los médicos de manera completa en las propias farmacias. En el IMSS Bienestar, que es el sector o el sistema con mayores retos, es donde hemos mejorado mucho. Teníamos un abasto, yo creo que de entre 75 y 80% hace un par de meses, en el momento más complicado del año. Este último mes de agosto tuvimos un proyecto masivo para pues dar abasto a casi 8,000 centros de salud y 600 hospitales, y a partir de eso estimamos ya un abasto superior al 90% ahí en el IMSS Bienestar. 10% todavía es un trabajo gigantesco por cumplir cuando piensas que atiendes 50 millones de personas. Claro. Pero ya vemos, y espero sea el caso de los que nos escuchen, no que esté resuelto el problema, pero un problema que ha venido a menos, y que afortunadamente tenemos ya un menor número de quejas, pero seguimos trabajando. Okay. Entonces, estos centros de acopio, por ejemplo, que han surgido después de esta tragedia que ocurrió en el Bajo Puente de la Concordia en Iztapalapa, pues en realidad son intenciones y en realidad solo buenas intenciones de la gente o de las instituciones, pero en realidad no hay desabasto de medicamento, en realidad no lo necesitan los hospitales en donde están siendo atendidos los heridos. Totalmente, eso les puedo garantizar. De hecho, hablamos con la presidenta justo en la mañana, que tenía esa duda al ver algunas de las notas, y nosotros verificamos con Zoe en el IMSS, con Alex Sbarch en el IMSS Bienestar, con Martí Batres en el ISSSTE, y afortunadamente tenemos todos los insumos que requieren. Lo que sí se hizo fue que pues, se trajo mucho insumo de hospitales cercanos para tratar de prever que tal vez llegara más gente, tuviéramos una demanda excesiva y calcular. Estamos muy agradecidos de toda la gente que pues ha pensado que lo requeríamos, pero afortunadamente gasas, vendas y insumos no tenemos un mayor problema en este momento. Pues Eduardo, te agradezco de verdad estos minutos, gracias. Siempre tomas el micrófono cuando te lo solicitamos y te lo agradecemos mucho. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias, Risco. Buen fin de semana a todos. Muy buen fin de semana. Es Eduardo Clark, el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, sobre el tema de toda esta semana. Vamos a una pausa y regresamos.